En el monte aquel donde está Jesús con sus discípulos, salió una otra nube que decía: este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. A mí me asombra cada vez más el tiempo para escuchar no tenemos. No sabemos acercarnos con calma y sin prejuicios al corazón del otro, aquel que clama que le escuchemos, aquel que clama que le tengamos atención. Sin embargo, el mundo está sordo al clamor de aquellos que gritan. No acertamos a acoger el mensaje que todo ser humano nos puede comunicar. Encerrados en nuestros propios problemas, pasamos junto a las personas sin apenas detenernos a escuchar realmente a nadie. Se nos está olvidando el arte de escuchar. Muchos claman, muchos necesitan ser escuchados, muchísimos, pero no hay tiempo para la escucha de nadie. Por eso, tampoco resulta tan extraño que a los cristianos se nos haya olvidado en buena parte que ser creyente es vivir escuchando a Jesús. Sin embargo, solo desde esa escucha nace la verdadera fe cristiana. Hay acentos bélicos en el mundo que escuchamos, mas no la palabra de Dios. Hay acentos de pobreza, acentos amarillistas de la prensa nuestra, las redes sociales invadidas de basuras, de miserias. Hay personas que están al margen de ser escuchadas, quizás tú, quizás yo. Hay que escuchar a Jesús más que el acento del mundo, acentos bélicos, acentos muy sucios, que la gente está pendiente de eso más que de Jesús. Según el evangelista San Marcos, cuando en la montaña de la transfiguración los discípulos se asustan al sentirse envueltos por las sombras de una nube, solo escuchan estas palabras: este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. La experiencia de escuchar a Jesús hasta el fondo puede ser dolorosa, pero apasionante. Hermanos, hay esquemas mundiales que distan mucho de la escucha de Jesús. Pregunto, ¿qué escuchas? ¿Qué escucho? Quiere Dios que escuchemos esa voz, la de Jesús, esa voz que nos dice una palabra sencilla, profunda y simple, pero verdadera y eficaz. Jesús ha dicho: ámense como yo les he amado. Y el hombre hoy perdió el sentido del amor, de la amistad, de la fraternidad. Tanto así que nos violentamos unos a otros. Basta mirar las ciudades nuestras y el mundo mismo. La extorsión, la mentira, el bullicio que opaca o quiere apagar la voz de Dios, que nunca la va a apagar. Pero el hombre está distraído en otros acentos, los acentos del consumismo, de una sociedad cada vez más deshumanizada y deshumanizante a la vez. La experiencia de escuchar a Jesús hasta el fondo puede ser dolorosa, pero es apasionante. Nos encontramos por fin con alguien que dice la verdad última: Jesús, Dios. Alguien que sabe para qué vivir y por qué morir. Algo que nos dice desde dentro que tiene razón en su vida y en su mensaje. Hay verdad en la de Dios, en la de Jesús. Si perseveramos en una escucha paciente y sincera, nuestra vida empieza a iluminarse con la luz nueva. Comenzamos a verlo todo con más claridad. Vamos descubriendo cuál es la manera más humana de enfrentarnos a los problemas de la vida y el misterio de la muerte. Nos damos cuenta de los grandes errores que podemos cometer los humanos, de las grandes mentiras que los cristianos hacemos y decimos. Hemos de cuidar más en nuestras comunidades cristianas
la escucha fiel a Jesús. Escucharle a Él nos puede curar de cegueras seculares, nos pueden liberar de desalientos y cobardías casi inevitables, puede infundir un nuevo vigor a nuestra fe. Hoy nuestras comunidades y en la comunidad mundial, hablo en sentido global, escucha acentos que distraen realmente la conciencia cristiana, la conciencia humana. Según el evangelista, Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, los lleva aparte a una montaña y allí se transfigura delante de ellos. Son los discípulos que tal vez ofrecen mayor resistencia a Jesús cuando les habla de su destino doloroso de crucifixión. Pedro ha intentado incluso quitarle de la cabeza esas ideas absurdas a Jesús. ¿Cómo a ti te pasará eso? No puede ser. Los hermanos Santiago y Juan le andan pidiendo los primeros puestos en el reino de Dios. Ante ellos, precisamente, se transfigura Jesús. Lo necesitan más que nadie, estos tres y toda la comunidad mundial. Que Jesús sigue hablando. Jesús nos sigue comunicando sus palabras que dan vida, vigoridad, que dan lozanía, mas el hombre busca siempre lo oscuro, lo hostil, lo perverso. La escena recreada con diversos recursos simbólicos es grandiosa. Jesús se les presenta transfigurado, al mismo tiempo Elías y Moisés, que según la tradición han sido arrebatados a la muerte y viven junto a Dios, aparecen conversando con Él. Todo invita a intuir la condición divina de Jesús, crucificado por sus adversarios, pero una vez muerto, resucitado. Pedro reacciona con espontaneidad: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. No he entendido nada. Por una parte, pone a Jesús en el mismo plano y al mismo nivel que Elías y Moisés, a cada uno su tienda. Por otra parte, se sigue resistiendo a la dureza del camino de Jesús. Lo quiere retener en la gloria del Tabor, lejos de la pasión y la cruz del Calvario. Iremos alguna vez a la gloria del Tabor, iremos todos, pero no olvidemos el llano, es decir, la historia. Aquí no estamos viviendo. Allá Pedro, Santiago y Juan degustan la vida eterna en un instante, la transfiguración de Jesús, lo que vamos a vivir en la gloria. Pero Jesús nos dice: vamos para abajo, para el llano, para la historia, donde hay que salvar la historia humana. Porque la historia humana en estos momentos estamos perdidos, creando una inmensa torre de Babel de incomunicados pero comunicados. No sé si me hago entender. Cada vez menos nos entendemos los cristianos, los humanos. Cada vez menos nos entendemos, aunque estamos tecnificados y bien comunicados. Grandes torres de comunicación, grandes cosas, emporios de comunicación, tecnología. Pero vaya a ver cómo estamos viviendo la vida hoy, totalmente distinto a lo que Cristo plantea hoy. Transfigurar una sociedad implica vivir fraternos como hermanos y escuchar a aquel que clama en su pobreza, en su enfermedad, en su miseria, su desplazamiento. Escuchar al que está extorsionado, al tendero, al de la empresa. Escuchar al drogadicto, escuchar al callejero, pero no escuchamos a nadie. Dios mismo le va a corregir de manera solemne: este es mi hijo amado, no hay que confundirlo con nadie, escúchenle a él, incluso cuando os habla de un camino de cruz que termina en la resurrección. El llano, la historia, es donde hay que luchar por implantar el reino de Dios, un reino de justicia, donde no falta el pan para ninguna mesa nuestra, una buena EPS, salud para todos, un buen empleo para muchos,
pero estamos viviendo hoy momentos difíciles a nivel sociopolítico, a nivel mundial. La cruz está expuesta aquí, pero hay que asumir la cruz, y aquellos que podemos hacer la revolución desde la palabra bíblica, desde Jesús, desde la oración, pero una acción y una oración concreta, cambiar la historia del momento que es cruel, que enajena, que aliena a la persona. Solo Jesús irradia luz, solo Él. Todos los demás profetas y maestros estamos intentando llevar esa luz a nuestras comunidades. No hemos de confundir a nadie con Jesús. Solo Él es el Hijo amado de Dios. Su palabra es la única que hemos de escuchar. Las demás nos han de llevar a Él, sea la jerarquía eclesial, el catequista, el hombre comprometido con la iglesia, esa voz para llevarlos a Jesús el Señor. Es el camino, es el derrotero, es el itinerario, es la misión, que los que predicamos hay que llevar a todos hacia Jesús, no hacia la televisión ni las novelas, y no a la parafernalia que hoy ofrece el mundo, que enreda. Para ser cristiano, lo más decisivo no es en qué cosas cree. Hay que creer en una persona, Jesús, Cristo, en relación con Él. Las creencias, por lo general, no cambian nuestra vida. Uno puede creer que existe Dios, que Jesús ha resucitado y muchas cosas más, pero no ser un buen cristiano. Es la adhesión a Jesús y al contacto con Él que nos puede transformar. Es eso. Yo creo en Dios, de manera semántica, de palabra, pero la obra, la adhesión a Dios, ¿dónde está? Es una adhesión a Dios para cambiar esta situación actual del mundo. Mire cómo está Ucrania y Rusia, 2 años de matazón, de muerte, y el mundo no escucha esos misiles, esas balas, esa barbarie. No escuchamos la barbarie humana, hacemos silencio ante el dolor del otro. Cristo nos está llamando hoy a una revolución cristiana, desde la palabra, sin ninguna arma. En los evangelios se puede leer una escena que tradicionalmente se ha venido a llamar transfiguración de Jesús. Ya no es posible reconstruir la experiencia histórica que dio origen a ese relato, pero sí es posible escuchar al Hijo amado de Dios, que nos está pidiendo urgentemente un cambio de estructuras humanas, un cambio de vivencia, porque el mundo hoy va al revés, va marchando contrario al pensamiento y a la acción de Dios. Hay que ir al llano, a la historia humana, para encontrarnos con aquellos que están en la historia crucificados por el hambre, la marginación, el desespero, aquellos que sufren, aquellos que están hoy amenazados sus vidas. Es a eso que hay que escuchar. Pero estamos escuchando otros acentos, quizás importantes, pero acentos que alienan la conciencia cristiana y humana. Hay que ir al llano para transfigurar las personas. ¿Cómo? Escuchando al amado Hijo, que es Jesús el Señor. Hermanos y hermanas, es urgente que nos escuchemos unos a otros, que pongamos el oído con atención a las miserias humanas. Cuando escucho al que está en su dolor, en su dolencia, entonces me solidarizo con aquella persona y bajo a su miseria para con él ascender como hizo Dios, Jesús. Jesús descendió del cielo, de la gloria, a la historia humana para ascender con nosotros limpios, sanados, liberados y curados. Es una configuración ontológica con Jesús. Es que mi ser se configure con Él, vivir su palabra y practicar su palabra. Hay mucha creencia, pero quizás no hay fe. La cosa es creerle a Jesús. La simbología, la simbólica humana hoy está distando mucho de lo que es Jesús el Señor. ¿Cuántas situaciones vivimos hoy en el llano, en la historia nuestra?
Si usted sigue leyendo los evangelios, creo que lo trae también Mateo y Lucas, ¿cierto? Después que están allá en el Tabor, allá en la Transfiguración, bajan y en el llano, al pie de la montaña, están los discípulos, los 9 discípulos peleando con un espíritu que no podían sacarlo. Y dice Dios, se saca con ayuno y oración. Entonces, bajemos del Tabor, bajemos ya listos con la escucha atenta de Dios para escuchar también con la atención al que está crucificado en la historia, en su pobreza, en su marginación de cualquier índole, aquel que está sufriendo a solas, aquel que marginamos, aquel que crucificamos, aquel que asesinan. Y estos días escuchamos también cuántas muertes han habido en nuestro pueblo colombiano, y el pueblo sigue oyendo otras cosas, otros acentos que nos alejan de la solidaridad con aquellos que están sufriendo su propia cruz y sus derrotas. Es el momento apremiante, y la palabra es: escuchen, y lo señala, este es mi Hijo el amado, escúchenlo a Él, a Jesús, que nos trae palabras de vida eterna, palabras para sanar y liberar a aquellos que en la historia de hoy están crucificados. Hermanos, veo en el ser humano un retroceso, una involución a la caverna, por una caverna tecnificada, con muertes tecnificadas, con tantas situaciones inhumanas, con tanta mentira que uno escucha en los medios nuestros, en nuestra sociedad, basada en la mentira, en el error, en el engaño. Cristo es la palabra del Padre que nos llama la atención para cambiar el rumbo propio y de la humanidad en la cual estamos viviendo. ¿Quién es mi Jesús, el Señor y Dios mismo Padre? Este es mi Hijo, quien nos va a transformar, quien nos va a transfigurar como Él. Y hay que buscar a Jesús para caminar con Él. Tranquilos, tranquilos. Bien, queremos una sociedad que caminemos bajo el amparo y la guía de hoy, de la palabra de Jesús, de este que nos recomienda el Padre Dios, de ese su Hijo que viene a revolucionar el mundo. ¿Con qué? Con su palabra y con la cruz del Calvario. Él muere, pero resucita y deja un testamento que hay que continuar y seguirlo, escucharlo a Él, hacer eco de la palabra de Jesucristo en nuestras propias vidas. Mis hijos, mis hijas, pues nos invita hoy el Padre: este es mi Hijo, el amado, escuchémoslo. Te pregunto, ¿tú qué escuchas? ¿A quién escuchas? Amén.